vuelta. La ventaja de la virtualidad es que en la hora del almuerzo se pueden traer el almuerzo o los sanguchitos al lado de la computadora. Cuando lo hacíamos en forma presencial había que salir a comer. Así que ahora, como hemos tenido poco tiempo, pueden seguir comiendo algo al lado de la compu y les voy a presentar el próximo panel que yo lo voy a moderar, donde tenemos un tema que ya fue tocado esta mañana por Luca Belli de la Fundación Getulio Vargas. Él habló bastante del impacto del zero rating en relación al uso de Internet y el uso de algunas redes sociales, especialmente a través de móviles, y el impacto que esto tiene en la sociedad y cómo es percibido el acceso a Internet y el acceso a las redes de telefonía móvil, que fue muy interesante y generó muchas consultas. Así que ahora vamos a ver otro aspecto del mismo tema, de neutralidad de la red, un poco de una manera más amplia. Y tengo dos expertos para presentarles. El ingeniero Iván Sánchez, que es el Country Manager de Colombia, Ecuador y Perú para Ufinet, y a Lester Benito García, que es Head of Connectivity and Access Policy Latam de Facebook. Ahí lo veo al querido Iván. Hola Iván, bienvenido. No lo veo a Lester, pero mientras le doy la bienvenida a Iván. Iván es un gran amigo de la escuela. Iván, yo lo conocí cuando hicimos la segunda escuela hace muchos años en México, no la tercera, en México, y él vino a contar lo que en esa época hacía el MINTIC y la CRC de Colombia, y ahí se comprometió con nosotros para organizar la próxima escuela en Colombia en el año 2012. Ayer lo tuvimos a Diego Molano, que era el ministro en esa época, y Iván en ese momento era el comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Así que para nosotros siempre verlo, Iván, es un gran amigo y gran recuerdo de todo lo que nos ayudó en la escuela en ese año. Y Lester, bienvenido. Estás en México, Lester, y Iván está en Bogotá, ¿verdad? Correcto. Correcto. Bien, bueno, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Tenemos hasta las 3:15 y es un tema que genera siempre mucha consulta, así que voy a ir ya a darles la palabra. Me gustaría, Iván, Iván tiene una gran experiencia como regulador y también en el mercado de proveedores de acceso a Internet privado de América Latina y Caribe. Si nos das quizás primero una explicación del concepto de neutralidad de la red y algunos temas regulatorios, y también no podemos dejar de pensar qué es lo que ha pasado en relación a esta alta demanda de conectividad y de tráfico que hemos tenido desde marzo hasta ahora por el confinamiento y cómo esto ha impactado en el enrutamiento de Internet. Así que bienvenido, Iván, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Olga. Una buena tarde para todas las personas que están conectadas con el evento. Agradezco nuevamente la invitación y poder participar de esta escuela un año más. Como decía Olga, vamos a centrarnos en el tema de neutralidad en Internet y quiero contarles un poquito, pues, cuál fue el trabajo que hicimos dentro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para tener la regulación de neutralidad en Colombia. Y pues también cómo se ha aplicado esta neutralidad en los últimos meses a raíz de la pandemia para poder tener gestión sobre la red y garantizar que hoy en día que todos teníamos que estar conectados, pues tuviésemos esa posibilidad sin interrupciones y de la mejor calidad posible. Eh, Quiero compartir una presentación. Creo que estamos. Está perfecto, ahora sí. Ok, bueno, perfecto. Entonces, quiero comentarles que pues tocaré tres temas básicos, que es el concepto de neutralidad, el tema de la regulación en Colombia, cuál ha sido la experiencia que tenemos respecto de la regulación y desde mi punto de vista, qué cosas deberíamos tener en la mira de neutralidad a futuro. Entonces, el primero, pues el concepto. ¿Qué es la neutralidad de la red? Es simplemente un principio básico que garantiza que todas las personas tengan acceso a toda la información o a todos los contenidos que están en Internet sin que haya ningún tipo de manipulación o algún tipo de censura o de limitación en esa información. Esto implica que cualquier tipo de contenido que esté en la red pueda llegarle a todos los usuarios en cualquier parte del mundo. ¿Por qué se considera que la neutralidad debería permanecer o es un derecho de los usuarios de Internet? Porque
arranca sobre la base de lo que es Internet. Internet eh, fue, nació como un concepto de colaboración entre todos los actores que en su momento estaban involucrados y ha seguido desarrollándose como un principio de conectividad extremo a extremo, donde la información debe viajar sin la manipulación de nadie. Todos los países y todos los agentes técnicos u operadores de red ofrecen un camino para que esta conectividad se dé de extremo a extremo, pero el principio, digamos, es que nadie toque la información que está ahí. Debe ser transparente para el tráfico de Internet el tipo de información que estamos enviando, es decir, no debe haber ningún tipo de discriminación entre paquetes de información y esto es parte de ese principio de colaboración y de conectividad de extremo a extremo. Sin embargo, pues sabemos que la información se puede manipular, que este principio puede ser vulnerado en algún momento y por esa razón se ha determinado que pues lo ideal es que exista algún tipo de legislación que garantice que, que ese principio se le respete a todos los usuarios. Sin embargo, pues también hay personas detractoras de esta o organizaciones o gobiernos detractores de este principio de neutralidad y pues indican que principalmente desde el punto de vista económico, el principio de la neutralidad puede ir en contra de lo que son los modelos de negocio porque no, digamos que desde su punto de vista, la, el poner a disposición redes para que los usuarios se conecten debería permitirles a estos propietarios de las redes o a quienes las desarrollan tener la posibilidad de rentarse de ellas de una mejor manera, remunerarlas de una mejor manera y esta mejor manera puede ser dándole un cierto nivel de prioridad o una cierta preferencia a algún tipo de contenido o algún proveedor de contenido como tal. Eh, esas, digamos, son como las dos posiciones respecto de lo que es el principio de la neutralidad. Decir que la neutralidad no puede ser, eh, no puede estar por encima como un principio extremo, porque estaríamos también cayendo en algunos extremos peligrosos. Por ejemplo, no podemos pasar por el tema de la neutralidad por encima de leyes nacionales o supranacionales. Colombia, por ejemplo, está adherido a los convenios internacionales en contra de la pornografía infantil. Si nosotros cogiéramos el principio de la neutralidad como a rajatabla, pues no podríamos hacer limitaciones de algún tipo de contenido ilegal en la red. Entonces, tenemos que ver que la neutralidad es un principio, pero que tiene que estar regido también por los temas de legalidad y de leyes de cada una de las naciones. En Colombia, la neutralidad nace porque la ley 1450 del 2011, que es el plan de desarrollo del gobierno del presidente Santos del periodo 2010 a 2014, definió en la ley que se debía regular el tema de neutralidad y le da una obligación a la Comisión de Regulación para que en un plazo de 6 meses elabore esa regulación. En ese mismo año, en diciembre del 2011, aparece la regulación 3502, se elabora y se trabaja sobre 4 principios básicos. El primero es de la libre elección de contenidos, aplicaciones y servicios, es decir, que cada uno de los usuarios tiene derecho a escoger cuáles son los servicios, aplicaciones y contenidos que quiere o desea obtener de Internet. Un principio de no discriminación para que haya trato igualitario con todos los contenidos, aplicaciones y servicios, de tal manera que esto garantice la libre elección de los contenidos por parte del usuario. Transparencia sobre las políticas de gestión de tráfico. Esto es un principio de publicidad y es que cualquier manipulación o gestión que se haga sobre el tráfico de Internet debe ser perfectamente notificado a los usuarios. Y por último, una información a los usuarios sobre las condiciones de prestación de servicio. Eso también es publicidad, para que al usuario se le indique exactamente en qué condiciones se le va a prestar el servicio, si va a tener alguna limitación en tiempos, en navegación o en horario, lo tiene que tener perfectamente conocido. Se permite, según esta regulación, la gestión de tráfico, pero la gestión de tráfico está determinada para reducir o mitigar impactos de congestión en la red, garantizar la seguridad en la red, priorizar, se puede priorizar por tipos de tráfico o
pero no, y estos tipos de tráfico normalmente asociados a la calidad de servicio. En general, los tráficos que tienen respuesta o que requieren respuesta en tiempo real, como la voz y el video, pues podrían priorizarse de una cierta manera, siempre y cuando esta priorización sea comunicada y publicitada hacia los usuarios. Y se permite que se proporcionen servicios o capacidades de navegación de acuerdo con las necesidades que los usuarios tengan. Es decir, puede haber perfiles de tráfico diferentes por los tipos de usuario diferentes, siempre y cuando esto esté publicitado. Para las ofertas comerciales hacia los clientes, se permite que hayan ofertas con limitación de acceso. Esto lo que hace es reconocer que si hay usuarios que nunca van a utilizar, por ejemplo, gaming o video de alta resolución, puedan conseguir y acceder a paquetes de navegación mucho más básicos, que también tendrían remuneraciones más bajas, pero siempre que hayan posibilidades que ofrezcan limitación de acceso a la navegación. También tiene que haber planes tarifarios, planes de navegación ilimitados para los usuarios que necesiten. Y lo importante es que para cada uno de estos planes haya una publicidad suficiente donde se sepa cómo es la navegación y cuáles son las condiciones en las que puede y no navegar el usuario. Cuando hay limitaciones de tipos de servicios, nos referimos a eso, o sea, no nos referimos específicamente a una aplicación. Si el usuario no desea tener, por ejemplo, videollamadas, no lo tendrá en ninguna de sus aplicaciones, no que se restrinja el servicio para unos proveedores de la videollamada y para otros no. En este caso, tiene que hacerse por tipo de servicio, o se elimina todos los servicios de video, o se eliminan todos los servicios de chat, pero no filtrados por el proveedor específico. Ese era, digamos, como el principio principal. Durante la pandemia, pues, entramos en un proceso en el que todos teníamos que estar conectados y que la continuidad de la economía dependía de esta virtualidad. Entonces el gobierno autorizó a través de la Comisión de Regulación y del MINTIC que se elaboraran algunas políticas de gestión de tráfico respecto del contenido. A ver, lo que se hizo fue en realidad tratar de bajarle la prioridad a los contenidos de video durante los horarios hábiles para que las personas no se conectaran para bajar video en esos horarios y que más bien a través de una campaña de educación hacia los usuarios se les pidiera que todos los que, digamos, estas descargas de video que iban a sobrecargar muchísimo la red, se realizaran en horarios de bajo tráfico. Digamos que esto pudo mantener un poco el equilibrio en la prestación de los demás servicios y tuvo una buena respuesta. Y por otro lado también se generó una priorización del tráfico de datos asociado a las aplicaciones del seguimiento de estados de contagio. Se estableció una navegación subvencionada desde todos los operadores de telecomunicaciones para que los usuarios tuviéramos acceso a las aplicaciones de seguimiento de la enfermedad, del virus, del coronavirus, y tuviéramos todos navegación sin consumo de datos. Digamos que es una de los puntos que puede verse como una violación a la neutralidad. En este caso se vio como un bien común para todos los usuarios y se determinó esta medida. ¿Qué viene en el tema de regulación de neutralidad o en general en el tema de neutralidad? Pues hacer una supervisión muy detallada porque la supresión o violación de la neutralidad puede generar que los usuarios tengan que terminar pagando más acceso a los contenidos o que definitivamente se les restrinja. Si hay un convenio entre un operador de red y un proveedor de contenidos para que su contenido específico sea priorizado sobre una red, los usuarios que están conectados pueden quedar o sin la posibilidad de acceder al contenido de los competidores o que para poder acceder a ese contenido a lo mejor tengan que pagar por paquetes premium que les implique un mayor costo de lo que debería en realidad tener que pagar. Considero que deberíamos buscar un equilibrio en la remuneración en las redes de acceso. Los operadores de telecomunicaciones son quienes están invirtiendo en esta red de acceso en muchos casos con apoyos de los gobiernos para poder llegar a las zonas comercialmente menos atractivas y cubrir esas necesidades de acceso a Internet.
Pero digamos que hay muchos proveedores de contenido que están llegando directamente al usuario sin hacer inversión en la red de acceso. Yo sé que hoy ya se están trabajando en muchos convenios para que los proveedores de contenido pongan el contenido más cerca de los usuarios y esto haga que el costo más alto, que es el de los canales internacionales, se reduzca y no lo tengan que pagar los operadores de red. Esos son, digamos que, avances en la compartición de todos estos costos de acceso de la información hacia los usuarios, pero creo que tenemos que seguir trabajando más en esto. Y una cosa que deberíamos todos apoyar es que los países donde no se están respetando los principios de neutralidad, pues también de alguna manera sean llevados a establecer políticas para garantizar este principio de los usuarios. Lo que decía, todos los extremos son peligrosos. Si consideramos el principio de neutralidad por encima de todo, estaríamos también defendiendo cosas ilegales. Por eso es muy importante que la regulación de neutralidad respete el cumplimiento de las leyes nacionales o supranacionales, que haya mucho cuidado con las ofertas de contenidos pagados con navegación en Internet subvencionada, porque esto puede estar violando el principio de neutralidad en la red. Y una cosa también muy importante que se está dando últimamente es que existe la navegación a un solo clic. Cuando yo estoy en los buscadores o algo así, doy un clic sobre algún tipo de información específica que yo quiero y el navegador me entrega ya la información filtrada. Ya no me entrega las fuentes de donde yo puedo ir a buscar esa información, sino que me entrega la información filtrada de acuerdo con el historial que tienen de mis preferencias de navegación. Esto también puede estar impidiéndome a mí la libre elección y es como hagamos de cuenta que yo voy a un restaurante y tengo antojo de una hamburguesa y el mesero me lleva la hamburguesa que él considera porque él ya sabe más o menos lo que me gusta, pero puede ser que ese día yo no quiera eso. Entonces, son situaciones que, digamos que por perfil del usuario se pueden estar tratando de facilitar la navegación, pero esa facilidad puede traer asociado una limitación en la libre selección de parte del usuario. Bueno, así muy, muy rápido, esto es como los puntos que quería comentar. Olga, no sé si, pues, bien o si dejamos un Acá espacio estoy. para las preguntas. Gracias, Iván. Muy interesante, en especial lo que decías recién sobre el acceso a la información, ¿no? Y quizá Lester nos puede contar un poco más desde su perspectiva de su trabajo en Facebook y su rol. ¿Qué pasa con el acceso a la información? Estos aspectos que vimos más temprano con la presentación de Luca Vélez del Zero Rating, también mencionado por Iván. Y ¿qué pasa con el usuario final al no poder acceder a las fuentes? Hay una pregunta que la dejo un poco para el final, no hay mucho tiempo, pero preguntan si habría que revisar los principios del 5G en relación a la neutralidad de la red. Esa la dejo para los minutos finales. Y Lester, bienvenido y te doy la palabra a vos, a ti. Gracias. Muchas gracias, Olga. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar, aunque sea virtualmente, pues allá en este caso, entiendo que estás allá en Buenos Aires y bueno, todos los que nos escuchan en la región, se extraña no poder estar físicamente en estos lugares, pero bueno, con lo que hoy nos provee la tecnología es posible seguirnos reuniendo. Pues en efecto, quiero platicarles un poco de nuestra visión en Facebook sobre neutralidad y algunos aspectos específicos de lo que estamos haciendo, y también de lo que ha pasado. Voy a irme un poco rápido porque no quiero repetir lo que ya haya dicho Iván. Solamente al empezar me gustaría mencionar una definición muy corta, muy básica de neutralidad de red. Dice, la neutralidad de red se refiere a la ausencia de discriminación, ya sean contenidos, velocidades, calidad, etcétera, en el acceso a Internet. Y elaboremos un poco sobre esa definición, la vamos a seguir encontrando en la presentación y en la discusión. Voy a regresar a ella al final. Pero bueno, básicamente recalcar, y ya lo decía también Iván, estamos hablando de un tema de principios, es decir, la neutralidad de red como tal es una serie de principios que, y bien también ya se apuntó, que pues los países han adoptado algunos y consagrado en ley o regulación, directrices, etcétera. Creo que la gran mayoría de nuestros países en la región en efecto han tomado este principio y lo han hecho propio. Por supuesto, hay niveles y diferencias en la manera de tratar, pero bueno, creo que esa es parte de la discusión y parte del tema
interesante de la neutralidad. Yo quisiera irme muy rápido sobre los principios y básicamente recalcar en Facebook apoyamos y creemos en estos principios. Muy rápido, nuevamente, creo que ya los mencionó Iván en muchos. Primero, el no bloqueo ni estrangulamiento. Se trata, por supuesto, como sabemos, de que no se debe bloquear, ralentizar o degradar la calidad o capacidad de los contenidos que se accesen a través del Internet. Existe también la práctica de la priorización pagada, o lo que llamamos las vías rápidas o fast lanes. En Facebook en particular creemos que esto es una práctica que pueda distorsionar precios y afectar a final de cuentas al usuario final, y no es algo que apoyemos o que promovamos. El tercer punto, Olga, y creo que iba también mucho en el sentido de la pregunta que te hicieron, si tomásemos a rajatabla la neutralidad de red como tal, la gestión de tráfico, ya lo comentábamos, no sería factible, no sería posible, o sería contraria a los principios. Sin embargo, la naturaleza propia de las redes requieren de una gestión de tráfico razonable. Simplemente el 5G, por sus características y diferentes condiciones, no sé, hablemos de la funcionalidad de network slicing, necesitan de una gestión de tráfico, una gestión de red, por supuesto, basada en consideraciones técnicas y no comerciales. Y un principio fundamental es la transparencia. Pues los prestadores de servicios deben ser transparentes en cuanto a las ofertas que dejan en el mercado, en cuanto a la práctica de su propia gestión de tráfico y en general de sus prácticas de manejo de red, tanto para que autoridades como usuarios entiendan y tengan transparencia sobre lo que sucede. Yo quiero enfocarme de manera particular. Creo que es un tema importante, no solamente por ser una práctica que Facebook ha impulsado, sino por ser hoy día un mecanismo que utilizaron y siguen utilizando muchos de los países de la región para poder apoyar a los usuarios y apoyar en general la difusión de información y el acceso a cierta información durante este tema del COVID, y es precisamente el Zero Rating. Zero Rating en sí, como término general, se refiere al empaquetamiento o la inclusión de un servicio, una aplicación, como parte de un servicio contratado. Particularmente los vemos en la industria móvil, en las ofertas de servicios móviles. Es, por supuesto, un esquema comercial, y creo que ahí parte una parte, si me permiten, interesante y primordial el análisis. Es un esquema comercial porque los operadores, en este caso, como una práctica para atraer usuarios, para gestionar o presentar las mejores ofertas de acuerdo a las preferencias de los usuarios, pues empaquetan o presentan en el mercado estas ofertas. Pero como ya lo mencionaba anteriormente, en la práctica para Facebook y para otras empresas, y propiamente ahora durante el tema que hemos estado viviendo del COVID, Zero Rating se ha significado una práctica muy importante para promover la conectividad, mantener y promover el acceso. Y bueno, creo que eso dimensiona de manera diferente lo que está pasando y va precisamente al fondo de lo que yo quería plantear, de lo que es mi presentación. En efecto, la neutralidad de red es un principio, pero el mercado, lo que sucede afuera es dinámico, ¿no? La realidad cambia, la tecnología avanza. Situaciones como la que estamos viviendo requieren de ciertas medidas que hacen necesario replantear escenarios. Es importante mencionar que Zero Rating, no obstante el nombre, no implica un contenido gratis o a precio cero. Lo decimos en economía, ¿no? Que no hay lonche gratis. Alguien tiene que estar pagando por este acceso. En las ofertas de Zero Rating que están en el mercado, por lo general, y bueno, así están clasificadas, quien paga es el propio operador. Facebook, por ejemplo, no paga nada, ningún quinto por sus ofertas, ya sea le llamamos nosotros special pricing, o sea, simplemente que esté una aplicación disponible en un paquete, o por Zero Rating puro, como serían aplicaciones como Free Basics u otras que son completamente gratuitas.
Este es un servicio en su mayoría de las veces absorbido por los propios operadores por sus intenciones, repito, legítimas comerciales, pero también, como se mostró ahora en la pandemia, por una práctica en algunos casos solicitada por las autoridades, en otras propuestas y planteadas por los propios operadores con la intención de apoyar y ayudar a sus propios usuarios. Hay otros esquemas, también otras prácticas comerciales como los datos patrocinados, por ejemplo, que nuestro banco en línea no nos cobre datos, o bueno, nuestro operador no nos cobre datos por acceder a nuestro banco en línea y ese acceso lo paga, en este caso, el propio servicio bancario. Otras prácticas similares, en particular en Facebook, como les repito, no patrocinamos datos, no es una práctica que nosotros sigamos, pero bueno, existe en el mercado y es una manera como se ha usado también para mantener acceso y conectividad a los usuarios. Bueno, comentar en efecto que tiene dos lados este mercado, como todos de los que hablamos en este ecosistema. Del lado de la oferta, por supuesto, estamos hablando de los operadores buscando economías de escala al empaquetar sus servicios o empaquetar los accesos a determinadas aplicaciones. Cada vez es más barato el insumo primordial de estos servicios, que es el mega, el costo del mega, el costo del acceso. Y bueno, buscan por supuesto atraer usuarios con estos esquemas, componiendo ofertas de acuerdo a sus propias preferencias. Del lado de los usuarios, pues cada vez hay más demanda por acceso a este tipo de servicios en línea. De todos modos, iban a usar cierta cantidad de datos para acceder a las ofertas que ahora les ofrecen en Zero Rating, pues qué mejor que obtener esas ofertas para tener inclusive datos extras para usar en otras aplicaciones, en otros servicios. Y pues los precios cada vez son más bajos, cada vez es posible acceder a más de este tipo de oferta. Muy rápido, nada más mencionar, Facebook lleva tiempo promoviendo Zero Rating como un esquema de conectividad. Hoy día tenemos en particular un servicio que se llama Discover, que es la nueva generación de FreeBasics. Ustedes seguramente recordarán FreeBasics. FreeBasics es todavía, porque todavía existe en el mercado, es una experiencia o una manera de acceder a una parte del Internet a través de una aplicación en donde se tiene acceso a ciertos contenidos que son decididos por el propio dueño del contenido de poner en la aplicación para que los usuarios accedan a ellos de manera gratuita, por supuesto considerando que esos contenidos son libres de datos pesados, es decir, son básicamente solo texto, no hay imágenes, no hay videos, etcétera. Discover es la nueva generación en el sentido de que ya no necesita el dueño del contenido preparar o acondicionar su propio contenido. Discover proxea todo el Internet y ahora sí, sin debates o discusión alrededor de si cumple o no con el principio de neutralidad de red. Discover es un browser gratuito que se ofrece hoy día en la región solamente en Perú, con los 4 operadores peruanos. Esperamos que podamos abrir nuevos mercados muy pronto. Hay otros operadores interesados y Facebook, por supuesto, está abierto a todo ello. Pero bueno, recalcar que Discover, además de cumplir con los principios de neutralidad de red, es una aplicación gratuita que, por supuesto, se ofrece o lo ofrece los operadores en conjunto con Facebook a través de estas ofertas. Y Discover, de igual forma, pues busca cumplir no solo con los principios de neutralidad de red, sino con principios básicos de apertura y de competencia. Es no exclusivo, cualquier operador puede ofrecer el programa si así lo desea. Es no discriminatorio, permite a la gente buscar cualquier contenido de forma igualitaria dentro del propio browser de Discover. Igual era con FreeBasics, es gratis, no se cobra absolutamente nada y bueno, es transparente en el sentido de que se indica a los usuarios cuándo se utilizarían datos, si es que está dispuesto a hacerlo, cuándo no está pagando y por supuesto cuánto le puede usar de datos gratuitos diarios. Y volviendo
a temas fundamentales, temas importantes de regulación. Yo quisiera nuevamente centrarnos en ese escenario de que el mercado es dinámico, el mercado va cambiando, no obstante un contexto donde los principios son fundamentales. De igual forma, la tecnología está avanzando y crea nuevos escenarios, nuevas necesidades. Y entonces, en este mercado, recalco, donde tenemos diferentes ofertas, yo quisiera mencionar cómo este ha sido tan dinámico, de que hace 2 o 3 años no se incluían en las ofertas Zero Rating aplicaciones que hoy ya están, un poco en respuesta al tema que dicen que el Zero Rating puede generar una barda o evitar en ese sentido el surgimiento de nuevas ofertas. El mercado es dinámico y ha demostrado en ese sentido cómo ha cambiado. Hoy día hay en estas ofertas aplicaciones de transporte, de música que no estaban hace 3, 4, 5 años. Existen de diferentes rangos y diferentes esquemas de prepago, pospago, paquetes específicos con ciertos contenidos más o menos de datos, con ciertas aplicaciones más o menos, a final de cuentas respondiendo a la demanda del usuario, porque a final de cuentas esto es una oferta comercial. Nuevamente en temas de regulación desde la perspectiva de oferta o la perspectiva propia del servicio, un esquema Zero Rating no es violatorio de neutralidad de red. Nuevamente, y aquí hago un paréntesis, por supuesto, hay entornos regulatorios donde sí podría ser así, porque bien lo decía Iván, un país es libre de interpretar este principio, adoptarlo o no, y confeccionar en ese sentido la regulación y la legislación alrededor de sus propias decisiones, pero desde la perspectiva nuestra, de acuerdo a los principios de neutralidad de red, Zero Rating no es violatorio o cumple con ella, porque no existe un bloqueo de datos por parte del operador, no hay discriminación per se de contenidos, no es que no se pueda acceder a otros contenidos, es que hay una oferta que el consumidor está tomando, está adoptando. Y bueno, Zero Rating responde a toda esa dinámica que comento del mercado. Los que tenemos mucho tiempo en Telecom, que somos la mayoría de los que estamos aquí hablando o escuchando, recordarán cómo evolucionó también en el mercado de Telecom aquellas tarifas ONET de los móviles, el empaquetamiento, etcétera. Son esquemas comerciales que atienden a esta propia dinámica. Sí hay preocupaciones regulatorias que deben atenderse. Evitar bloqueos, por supuesto, evitar integraciones verticales que puedan afectar a los usuarios, evitar un trato discriminatorio. La recomendación que hacemos, tanto de una perspectiva, tanto la postura de Facebook, por supuesto, pero creo que también como una persona que entiende de estos temas, que conoce de estos temas desde la perspectiva regulatoria, es que para incentivar la innovación, para mantener esa propia dinámica del mercado, si en efecto hay preocupaciones regulatorias, lo adecuado es atenderlas de una manera ex post. Es decir, una vez viendo los efectos, es posible para el regulador resolverlos y llevar a cabo las acciones que tenga que llevar a cabo. Iván ya nos habló muy a fondo de lo que hizo Colombia. Yo quisiera retomar un poco ese tema de que en efecto la regulación, la legislación del tema de neutralidad de red en los países pues ha sido diferente en cuanto a ciertas visiones. Europa, por supuesto, tiene una visión más restrictiva del tema de Zero Rating en sí, o más restrictiva en general de la neutralidad de red. Hay que entender también la diferente realidad en los mercados. Estoy seguro que en Europa no fue tan importante y no fueron tan presentes estas prácticas de Zero Rating durante la pandemia como lo fue en Latinoamérica. Simplemente nuestros índices de acceso, de desarrollo de la penetración lo indicarían. Aquí eran mucho más necesarios. Casos como el de Chile, donde por ley y en regulación estaría prohibido el Zero Rating como otras prácticas, como considerada una práctica antineutralidad de red, pero luego, viendo la realidad del mercado desde 2014-2015, se permite con ciertas restricciones. En Estados Unidos, ese debate que ya conocemos todos, ¿no? Que el año pasado se elimina o se abroga la Internet Freedom Act, que en cierto sentido pues retomaba otra vez
si estos son principios, no hay forma que los principios se apliquen por sí solos, es necesario en una jurisdicción específica, pues consagrarlo en legislación o regulación. En 2019 se elimina esto de los Estados Unidos, pueden estar los principios ahí, pero no hay ninguna obligación de seguirlos. En México no existe actualmente más que para los operadores, por supuesto, la necesidad de registrar sus tarifas, autorizar para uno en particular. El enfoque se mantiene de forma ex post, pero hoy día estamos recién terminando una consulta sobre neutralidad de redes, un tema que se seguirá discutiendo, pero de igual forma aquí que en el resto del continente, en el resto de la región, creo que ha sido reconocido el valor que ha tenido el Zero Rating como una herramienta de conectividad y para acercar durante la pandemia, y también, por supuesto, otras prácticas que pudieran ser consideradas violatorias de la neutralidad de red, como ya lo decía Iván, la gestión de tráfico o la gestión de red. Facebook, como otras empresas de contenidos, como otras empresas de Internet, redujimos nuestros bitrates de los contenidos de video para procurar no saturar con esto las redes durante la pandemia, que se necesitaba ese ancho de banda para aplicaciones fundamentales como los chicos estudiando en casa, las familias o los padres trabajando, cuestiones de salud, de emergencia, etcétera. Entonces, creo que eso nos lleva al tema del principio de la plática. Yo decía que la neutralidad de red era pues me regreso muy rápido nada más para leerlo textualmente nuevamente. Dice, la neutralidad de red se refiere a la ausencia de discriminación en el acceso. Yo preguntaría, bueno, esta dinámica del mercado nos va definiendo qué significa exactamente, por decir algo, ausencia, o qué significa discriminación. No quiero con esto decir que los principios no sean sacros, por llamarlo de una manera. Lo que digo es que el mercado tiene una dinámica, la tecnología avanza, y la neutralidad de red como principio no puede abstraerse de esta realidad. Es decir, y dejo también como pregunta sobre la mesa, ¿es necesario flexibilizar los principios o se trata simplemente de una interpretación acorde o de tener interpretaciones acorde a la realidad de mercado y la realidad tecnológica que se está viviendo? Recalco, no tiene nada más que ver con Zero Rating, la importancia que ha tenido esto durante la pandemia de la gestión de tráfico en general, y por supuesto también la necesidad de que con el avance tecnológico en aplicaciones como 5G haya necesidad de hacer algún tipo de gestión de tráfico. Entonces, solo me gustaría dejar la idea de que por supuesto que es importante la regulación, es importante mantener un orden en el mercado y procurar ciertos objetivos de desarrollo de mercado, desarrollo competitivo y por supuesto de satisfacción del consumidor, pero es importante que la regulación también promueva la innovación y que sea tecnológicamente neutral. En ese sentido, me mantengo y bueno, la empresa propone también que este enfoque regulatorio sea ex post, enfocado por supuesto en consecuencias que pudieran afectar la competencia, al consumidor, privacidad, temas relevantes en este sentido, y bueno, creemos que es una forma eficiente de resolver este tipo de problemas. Gracias. Muchas gracias, Lester. Muchas gracias, Iván. Por supuesto, este tema genera mucha pregunta siempre. Algunas he visto que ya Lester las fue contestando a medida que hizo su presentación, porque eran de antes. Tengo preguntas de Martín Hendler, de Daniel Oliva, de Noelia Rigo desde Mendoza, de Mariel Suárez, y creo que una de las cosas más importantes de varias preguntas se resume en ¿cuál es el límite entre libertad de expresión y censura cuando hay contenidos injuriosos, cuando hay pedofilia y otros contenidos que no sé que se desean pasar, o algún gobierno comete, por ejemplo, alguna censura en algún contenido? En ese sentido, ¿hasta dónde, cuál sería dónde se ubica la neutralidad de la red en este tipo de o no publicación de algunos contenidos, o censura o libertad de expresión? Y ya tenemos que terminar porque no hay más tiempo. Sí, si me permites responder muy rápido. Y ciertamente yo no soy el experto del tema en la empresa, pero les comento lo que entiendo. Bueno, en principio, cuando quien entra a Facebook tiene o acuerda
está de acuerdo en sujetarse a ciertos prácticas, principios comunitarios, ciertas reglas, si le podemos decir así. Y bueno, ellas incluyen qué es lo que la plataforma permite hacer, no permite hacer, permite ver o no permite ver. Eso, por supuesto, o evita o busca evitar contenido ilegal que la ley ya lo consagra independientemente de lo que hagan las reglas comunitarias. Y pues también son prácticas internas de que quien decide utilizar Facebook está dispuesto a que eso suceda. Eso propiamente, en mi visión, no es un tema de neutralidad de red, porque es un contenido al que, o sea, dentro del servicio, en este caso de Facebook, pues hay unas reglas de cómo se opera y quien está entrando a la aplicación se asume que accede a ello. En ese sentido, la red, que nuevamente son las redes las que podrían ser, déjenme utilizar una palabra más suave, pues las que podría preguntárseles si están cumpliendo o no con la neutralidad de red, no a las aplicaciones, porque es una obligación sobre operadores. Desde mi visión no habría ninguna responsabilidad de parte de las redes porque esos contenidos se cierren, se eliminen de la plataforma, y de igual forma, si la ley prohíbe que ciertos contenidos se vean en esa aplicación, en cualquier otro, simplemente dentro del Internet, como puede ser pornografía infantil u otros temas, pues tampoco se estaría atentando contra la neutralidad de red en el sentido que esa misma jurisdicción, esa misma autoridad haya determinado. Yo quisiera como a nivel general, más allá de la aplicación de Facebook, creo que dentro de mi presentación comentaba que el principio de neutralidad tiene que estar sujeto a las leyes nacionales y supranacionales. El tema es que las leyes nacionales pueden llegar o extenderse hasta cierto punto donde se vuelvan restrictivas de la libertad de expresión. Y eso puede estar pasando en muchos países y pues ahí es un tema que todos los demás países deberíamos apoyar para que no suceda. Y en el tema de la información injuriosa, y yo creo que muchos debates que hemos escuchado respecto de contenidos en las redes sociales que puedan ofender o dañar a otras personas, aquí más allá que la regulación o que digamos que el principio de neutralidad, pues creo que es un principio básico de respeto para evitar que sucedan situaciones en las que digamos que las plataformas tengan que entrar a hacer edición o censura o filtrado de alguna de las informaciones provistas por sus propios usuarios. Creo que está más en cada uno de nosotros el controlar esta situación y que el principio de neutralidad se apegue únicamente y estrictamente a las leyes que rigen cada uno de los países. Creo que eso es lo que como límite, que es de verdad un límite bastante difícil de respetar. Cualquier movimiento hacia un lado o a otro hará que o se pierda el principio o se exceda y se permitan irregularidades en la red. Les agradezco muchísimo, ha sido súper interesante, muchas preguntas, mucha interacción con los becarios. Espero que sigan bien, espero que estén seguros y con salud en sus ciudades. Acá nosotros también trabajando guardados y con restricción de reunirnos. Les mando un abrazo y les agradezco haber estado en la escuela, como siempre. Iván, Lester, bienvenido por primera vez en la escuela. Iván, ya un amigo de la escuela de hace muchos años. Les mando un abrazo desde Buenos Aires y espero verlos. Saludos de Adrián acá también para Iván y para Lester. Espero verlos en forma presencial algún día en el futuro cercano. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Y para la audiencia, 1 minuto y vamos al panel siguiente. No se vayan.